Esto recién empieza. Conecta con nosotros. Conecta con vos. Conecta con los otros. Sábado Verde. Radio los sábados. Podcast cuando vos quieras. El acoso laboral es algo sistemático. Lo sufren tanto hombres como mujeres. Tener que convivir en una oficina de planta abierta con el director ejecutivo mirando películas pornográficas a todo volumen. Yo fui testigo presencial de acosos y hostigamientos. Cuando ingresé ya se podían sentir el ambiente tenso, las situaciones de hostigamiento y de acoso. A mí me tocó vivir acoso laboral y abuso de poder durante mi embarazo. Que se aparezca el director ejecutivo desnudo, con una toalla o con ropa interior en la puerta de tu habitación cuando estabas de viaje. Una frase que la usaba mucho: "It's my way or the highway". ¿Es a mi manera o a la calle? Parte de estas personas no se conocen entre sí, pero tienen algo en común que los identifica. Todos trabajaron en Greenpeace Argentina, la organización ambientalista más grande del país, cuya sede central se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Hola, me llamo Mimi. El caso Greenpeace, que envuelve a ejecutivos de la región en cuestiones de acoso, hostigamientos y abuso, acaba de dar un vuelco decisivo en varios flancos. Las denuncias que empezaron en 2015 en el ámbito interno y después se propagaron por redes sociales, finalmente han llegado a la justicia. Por otro lado, ante la parálisis del Consejo de Administración Local que encabeza Martín Santos, Greenpeace Internacional tomó las riendas de los asuntos e impulsa una pesquisa interna de grandes proporciones. El proceso de investigación es coordinado por Edward Harrington, segundo del Consejo Directivo Internacional, y Aida Vila Rovira, consejera legal y política. Tienen en la mira a Greenpeace Andino, el bloque integrado por Argentina, Chile y Colombia, pero también impulsan la revisión de todas sus políticas laborales, especialmente las cuestiones de género en el resto de sus agencias mundiales. El principal involucrado en las denuncias locales es Martín Prieto, 46 años, abogado y director ejecutivo de Greenpeace en Buenos Aires desde hace 23 años. La querella judicial fue presentada el 2 de mayo de este año y la carátula dice textualmente: venimos a presentar querella criminal contra el director ejecutivo de Greenpeace Andina, Martín Prieto, Leonardo Silva y otros por los delitos de acoso sexual y laboral, malversación de recursos pertenecientes a la organización Greenpeace, exhibicionismo obsceno, hostigamiento, violación de correspondencia, robo, difamación, violencia laboral y psicológica en detrimento de mujeres. Según reza la carátula, el documento que tenemos hoy en nuestra mesa de trabajo. El equipo directivo de Greenpeace en Buenos Aires rechazó de plano la invitación a la charla de hoy a través de su vocera Natalia Machaín. María Eugenia Testa, consultora en política y comunicación ambiental, integrante del staff ejecutivo de Greenpeace hasta 2014, encabeza junto a otras 3 ex empleadas la demanda actual y, por supuesto, tiene especial interés en participar. Buen día, María Eugenia. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. La mecánica que nos proponemos incluye el relato, como sabés, de una trama dolorosa y a su vez unos datos concretos que alientan hoy la posibilidad de justicia en este caso. Te vamos a pedir que nos acompañes durante estos minutos y queremos escuchar tus aportes. ¿Qué implica tomar la decisión de querellar
a miembros de una estructura tan simbólica del bien como es Greenpeace? Bueno, implica personalmente una decisión que te cuento al principio cuando yo me fui de la organización y cuando varias nos fuimos, que nos fuimos mal. Yo personalmente había decidido no hacer nada contra la organización, porque era una organización en la que trabajé muchos años, la que para mí tenía un valor altísimo, pero ante las respuestas que tuvimos frente a las denuncias que habíamos hecho de las situaciones padecidas por nosotras mismas y por otros colegas, fue que decidimos entonces sí hacer una denuncia interna primero, a la que no tuvimos respuesta a nivel local, una denuncia en el board de Greenpeace Internacional, que tuvimos una respuesta, pero que nos resultó insatisfactorio el resultado. Y bueno, y luego después cuando vimos que además de todo esto había una exageración, una sobreactuación sobre cómo Greenpeace trata a la mujer para el Día de la Mujer, decidimos hacerlo público primero y después recurrir a la justicia y nuevamente recurrir a Greenpeace Internacional. Ahora vamos a recorrer esa trama, pero me imagino el tironeo interno que significa accionar contra personas que estaban en esa organización donde depositaste energía y sueños de cambio, sueños de un mundo mejor, ¿no? Sí, además donde uno puso el cuerpo, varios de nosotros fuimos detenidos por acciones que hicimos, tuvimos riesgo físico muchas veces, y además básicamente fueron personas con las que uno compartía determinados sueños de cambio, determinadas visiones del mundo, y de repente te das cuenta que las visiones del mundo realmente no eran las mismas, porque el trato que recibimos y que recibieron otras personas no tiene que ver con el mundo que pensábamos. Formalmente el proceso judicial en los tribunales locales va a comenzar en agosto tras la feria judicial con la presentación de los primeros testigos de parte. Hay unos 30 afectados y testigos en total. En la carátula se lee exhibicionismo obsceno. ¿Cuesta relacionar las acciones de Greenpeace, por ejemplo, frente al desmonte, parando topadoras, en sus acciones históricas frente a los barcos balleneros, con un delito de estas particularidades, ¿no? Sí, cuesta para muchos y además cuesta para uno salir a contarlo. Cuesta entenderlo porque no tiene absolutamente nada que ver con las acciones y las actividades de Greenpeace, y tiene que ver con básicamente el abuso de poder y el poder mostrar que yo acá adentro hago lo que quiero, incluso incomodarte, incluso provocarte. Y eso tiene que ver con las acciones que realizaba Martín Prieto, básicamente. Es una cuestión perversa de mostrar sobre todo frente a las mujeres, esto lo puedo hacer porque soy yo y porque quiero, y si no te gusta, andate porque no tenés dónde quejarte y dónde reclamar. Es básicamente lo que podemos ver en Argentina, que es un caso de claro abuso de poder, que además es peor en el caso el padecimiento en el caso de las mujeres. ¿Esas exhibiciones eran en la oficina de Buenos Aires? ¿Con qué periodicidad? ¿En qué años? No, las exhibiciones generalmente eran cuando estábamos de viaje. Una de las características del trabajo en Greenpeace es viajar mucho, debido a que trabajamos en diferentes provincias, incluso en el tema cuando se fusiona la oficina y se forma Greenpeace Andino, uno viajaba a Chile, viajaba a Colombia, y esas exhibiciones se daban, yo la padecí, por ejemplo, en una acción en Jujuy, en San Juan, después de una acción a la Barrigol, otros colegas en Colombia, incluso hay casos también después de acciones acá en Buenos Aires, que también pasara en la oficina de Buenos Aires, cuando después de las acciones, cuando había que cambiarse, etcétera, hacerlo evidente. El tema acá es la impunidad y la evidencia de la provocación. Seguramente cada una de estas palabras que relata esta mañana María Eugenia serán volcadas en la justicia, en este proceso que ya está en marcha en la Argentina. Paralelamente, hay un proceso interno que acaba de ordenar Greenpeace Internacional en Buenos Aires. ¿Qué características tiene este proceso interno? ¿Cómo es en la práctica?
Bueno, en la práctica, de las personas que hicimos el reclamo público, armamos una lista que nos pidieron de Greenpeace Internacional para poder entrevistarnos. Somos más de 30 personas y lo que se inició es un proceso de entrevistas personales. ¿Quién las desarrolla? Greenpeace para eso contrató a 2 abogadas argentinas especializadas en derecho penal y en cuestiones de género. ¿Quiénes son? Hay un acuerdo de confidencialidad por el cual no podemos decir el nombre, y además participan las personas que vos ya mencionaste, que son Edward Harrington, que es el segundo del Consejo Directivo, que es el board de Greenpeace Internacional, y Aida Rovira, que es la responsable legal y política de Greenpeace Internacional. Ellos dirigen la investigación, se está haciendo un proceso de entrevistas. Hay algunas entrevistas de las personas que estamos acá en Buenos Aires que las hicieron presenciales. Ellos vinieron las últimas semanas de julio. Ahora están de nuevo en Europa y están haciendo las entrevistas por videoconferencia a aquellos que no viven en Argentina, y luego vendrán nuevamente a Buenos Aires a terminar las entrevistas. María Eugenia Testa es la principal denunciante por los delitos de acoso sexual y laboral en Greenpeace. Empezó junto a un puñado de mujeres y hoy encabeza una acción global respaldada por cientos de empleados que forman parte de esta reconocida organización ambiental. La demanda es por graves sucesos regionales, pero también refiere a una cultura de maltratos interpersonales en organizaciones públicas y privadas del mundo actual. Se produce en medio de un rediseño general de los liderazgos que nos obliga a pensar ¿por qué lo estamos haciendo tan mal? La crisis de Greenpeace podría darnos buenas pistas para entender qué cambios hacen falta o cuál debiera ser la naturaleza de instituciones renovadas, unos nuevos modos que garanticen equidad y respeto por las personas y el ambiente donde nos desarrollamos. Si bien las denuncias contra Martín Prieto y parte del staff ejecutivo de Greenpeace empezaron hace 3 años, en las últimas semanas se produjeron hechos trascendentes para el esclarecimiento de los posibles delitos. Frente a la inacción de la oficina local, el 22 de marzo de este año, un grupo de 43 voluntarios en funciones pidieron explicaciones a través de una comunicación interna dirigida a la dirección ejecutiva de Greenpeace. Nos dirigimos a ustedes con el objetivo de informarles nuestra disconformidad ante el accionar que se tomó frente a una serie de gravísimas acusaciones contra el director ejecutivo y otros integrantes del staff de nuestra organización. En primer lugar, notamos acciones contradictorias del staff. Por un lado, dicen que la organización apoya a las mujeres que denuncian situaciones de acoso o cualquier tipo de violencia de género, pero por otro lado, pronuncia frases como «no siempre hay que creerles todo», «es fácil victimizarse siendo mujer» o «que vayan a la justicia». Nos resulta inadmisible minimizar las denuncias públicas contra integrantes de la organización. Como consecuencia, evaluamos tomar distancia de la organización hasta que tengamos una justa solución al problema. Reclamamos que los integrantes del staff acusado presenten sus descargos, que se evalúen sus desvinculaciones o el apartamiento preventivo hasta tanto se resuelva la situación. Que se faciliten mecanismos claros para eventuales denuncias de otros casos, que se ponga a disposición el estatuto de la organización y que se promueva un proceso de democratización para garantizar la transparencia en todos los procesos de elección o designación de autoridades. Bueno, esta carta de los 43 voluntarios en funciones, es decir, trabajaban en Greenpeace cuando redactaron esta carta, es trascendente en esta trama final que nosotros queremos contar hoy, de semanas donde se han producido hechos trascendentes. ¿Son voluntarios de Argentina exclusivamente, María Eugenia?
Sí, el conocimiento que tenemos acerca de la carta es que son voluntarios de la oficina de Argentina, no solamente de Buenos Aires, sino de los diferentes grupos locales, porque Greenpeace tiene grupos en Rosario, tiene grupos en Córdoba, en Misiones, en Posadas, en Misiones, en Paraná. Entonces son voluntarios que pertenecen a los diferentes grupos, incluso a los de Buenos Aires. Un mes después, el 10 de abril de 2018, el reclamo se hace extensivo al directorio de Greenpeace Internacional. 240 empleados de diferentes oficinas de Greenpeace elevaron una carta a Jennifer Morgan y Bunny McDiarmid, directoras ejecutivas de Greenpeace Internacional, con copia al presidente del directorio, a Yesa Iman, para reclamar una investigación independiente. Esa carta ha reunido en 2 meses unas 400 adhesiones de empleados de Greenpeace en España, Gran Bretaña, Estados Unidos, Brasil, Italia y Noruega. En este momento, para muchos de nosotros, Greenpeace no es un lugar seguro para presentar denuncias de hostigamiento, acoso y acoso sexual. Viendo la forma en que Greenpeace está manejando las acusaciones en Argentina y atribuyéndolas a motivos políticos, resulta una experiencia muy angustiante. No se ha dado una explicación clara o exhaustiva al personal sobre el alcance de las acusaciones en Greenpeace Andino. Incluso en su mail más reciente, no hay garantías de que este tema se vaya a investigar de una manera independiente que se dirija a la raíz del problema. No sentimos que la organización esté siquiera escuchando con atención a las personas que realizan una denuncia. De hecho, es exactamente lo opuesto. Parece que Greenpeace está activamente tratando de desacreditarlos. Las directoras aludidas por carta, Jennifer y Bunny, respondieron de inmediato. La contestación llegó el mismo día. Estos son los párrafos centrales de la respuesta institucional de Greenpeace Internacional desde su sede en Ámsterdam. Estamos muy preocupados al saber que para ustedes Greenpeace no siempre parece ser un lugar seguro para realizar denuncias de hostigamiento, acoso y acoso sexual. Esto es inaceptable y queremos trabajar con ustedes para cambiarlo. Tomamos muy en serio la situación en Argentina. Comprendemos que hay muchas preguntas en torno a Greenpeace Andino. Nosotros también tenemos preguntas. Nos damos cuenta de que esto es un disparador para las personas, pero resulta absolutamente fundamental que encontremos el equilibrio adecuado entre la transparencia y la confidencialidad, al mismo tiempo que aseguramos la rendición de cuentas. Hemos asumido el compromiso de asegurar que todas las mujeres tengan la posibilidad de sumarse a un foro que abarcará a toda la organización a lo largo de las próximas 8 semanas. Como parte de esta iniciativa, analizaremos cómo captar la información y actuar sobre los resultados. Encontraremos la manera de hacer un informe para la organización global y tomar elementos para llevarlos a la reunión de directores ejecutivos de junio. La saludamos con un profundo respeto y esperanzas en el futuro. Es un mail clave, porque por primera vez Greenpeace parece tomarlas en serio, ¿no, María Julia, Eugenia? Sí, es la primera vez. Lo que quiero rescatar es que cuando nosotros hicimos la denuncia en 2015, fue Edward Harrington el único que nos dio las posibilidades de hacer un descargo y el que inició o propició que la oficina argentina hiciera una investigación interna. Esta vez la diferencia es que la oficina argentina no va a intervenir porque nosotros, y como vos viste, escuchamos recién en el correo electrónico, ni nosotros ni la misma gente interna de Greenpeace tiene confianza en la oficina argentina para que haga esa investigación. Claro. Entonces, esa es una de las diferencias más importantes, pero quiero rescatar el rol de Edward Harrington porque fue en aquel momento y en este momento la persona más activa y más interesada en esclarecer nuestros casos. La diferencia sí es hoy, a diferencia de lo que sucede acá con el staff de la oficina local, nosotros nos enfrentamos por primera vez con estas entrevistas a personas con un pensamiento más racional y más empáticas con lo que sufrimos nosotros, a diferencia de los ex colegas de la oficina argentina, y es una instancia de investigación que va a demorar más tiempo, pero eso confiamos en que eso además le dé mayor transparencia, le dé mayor profundidad
y busque las causas reales de lo que sucede en Argentina, porque además de las entrevistas lo que se están recolectando son documentos, pruebas objetivas, que son cartas, documentos, las mismas denuncias judiciales, correos electrónicos. Además, cada uno que declara presenta, además de sus casos, testigos de sus propios casos que también son entrevistados. Entonces es un proyecto de investigación realmente que lo consideramos realmente serio y creemos que pueden llegar a resultados que no solamente nos conformen a nosotros, sino resultados que le sirvan a la organización. Tanto es así que en la citada reunión de junio, la citada reunión que mencionan Jennifer Morgan y Bunny McDiarman, estas directoras de Greenpeace, se desarrolló el tema central, ahí fue con los ejecutivos globales la violencia de género. El 19 de abril, 40 ex empleados y voluntarios denunciaron públicamente los hechos mediante una contundente declaración. En esa carta abierta especifican 19 acusaciones diferentes por acoso sexual, hostigamiento, descalificación de mujeres, lenguaje soez, discriminación, violación de correspondencia y hasta exhibiciones, se refieren a estas de Prieto, en paños menores frente a las empleadas. También dan cuenta que las denuncias fueron planteadas oportunamente ante el Consejo Directivo de Greenpeace Internacional y ante el Board de Greenpeace Argentina, que continúa presidiendo el periodista, abogado y activista ambiental Martín Santos. Si bien el hostigamiento y el acoso laboral han sido generalizados, quienes lo hemos sufrido mayormente somos las mujeres, debido a las relaciones de poder desiguales que caracterizan a nuestra sociedad y a esta organización en particular. La conducción de Martín Prieto no solo horadó el sentido humanitario propio del tercer sector, sino que además hizo un gran daño a una organización que supo liderar la lucha ambiental y ponerla en agenda. Frente a estos acontecimientos variados, decisivos, cartas públicas, acciones en la justicia ordinaria e intervención de Greenpeace Internacional, la oficina de Buenos Aires se vio obligada a recalcular. En las últimas semanas reconoció el proceso, pero Verán continuó con la cerrada defensa de su director ejecutivo, ahora con licencia forzada. La postura aparece reflejada en el contenido de un mail dirigido a todos los integrantes de la representación local. Está firmado por Amanda y Nati, es decir, Amanda Starbuck y Natalia Machaín, actualmente a cargo de la organización. En la comunicación dan a conocer que Martín Prieto, hasta entonces director ejecutivo de Greenpeace Andino, tomará licencia extraordinaria y luego, cuando el proceso finalice, se informarán los resultados y se tomarán las decisiones que correspondan. Y en ese momento Martín, por Martín Prieto, retornará a su posición normalmente. María Eugenia Testa estuvo en Greenpeace durante 9 años, desde 2005 hasta 2014. Su última posición, directora de campañas. ¿Es tan difícil, María Eugenia, remover a un director ejecutivo de Greenpeace con todo lo que pesa en derredor y que hemos repasado esta mañana? Bueno, no sé si a todos los directores ejecutivos. Martín Prieto tiene un peso especial o tenía un peso especial en Greenpeace a nivel internacional y a nivel local. A nivel local genera una especie de poder absoluto dentro de los empleados, básicamente impulsando por dos vías, impulsando el miedo y por otro lado impulsando los beneficios económicos para aquellos que están de su lado, ¿no? Hay casos, por ejemplo, cuando yo fui forzada a renunciar, se repartieron viajes para todos los empleados que quedaban como para disuadir de algún movimiento o de alguna queja. Entonces hay un manejo de poder y hay un manejo de dinero para mantener el poder dentro de la organización.
A nivel internacional fue uno de los directores con más influencia en determinado momento, y eso es lo que impidió que se removiera. Además hay un dato, es la primera vez en Greenpeace, cuando nosotros en 2014 y 2015 nos vamos, el director ejecutivo de Greenpeace Internacional seguía siendo un hombre. Hoy son 2 mujeres y es la primera vez. Entonces eso también es una diferencia. ¿Hay muchos casos con directores ejecutivos ejerciendo el cargo como Prieto durante más de 20 años? Según la edad que tiene, la mitad de su vida ha estado ejerciendo este cargo. No hay casos de tanto tiempo, va a cumplir 24 años, él además fue siempre en la misma posición, no es una persona que estuvo 24 años en la organización y ascendió en las diferentes escalafones, sino que fue siempre director ejecutivo, no tuvo un proceso de carrera dentro de la organización, estuvo al mando desde siempre, y no es común en otras ONGs. Incluso el otro día estábamos sacando la cuenta, más o menos tiene el mismo periodo del gobernador en Francia en la provincia. La diferencia es que en Francia, nos guste o no, la gente lo vota. A Prieto no, Prieto está ahí por decisión jerárquica. ¿Y hay antecedentes de acoso sexual y maltrato en otras oficinas de Greenpeace? ¿Podrías citar algún caso? Sí, existe el caso, el más resonado, es el caso de la India, donde hubo un caso de abuso sexual, que Greenpeace tampoco en ese momento, es más o menos de hace 2013, 2014, no recuerdo bien la fecha, que Greenpeace tampoco supo reaccionar como organización en ese momento, y después a nivel internacional se pidió disculpas por la acción, y claramente al principio la primera respuesta de la organización fue que era una cuestión política del gobierno que quería presionar a la organización, tal cual lo que hicieron acá, y después Greenpeace Internacional pidió las disculpas del caso, de lo que había sucedido con la gente de la oficina, pero sí hay algunos antecedentes. La lucha que vos emprendés con este puñado de mujeres, de un modo empedernido, sin fisuras, ¿te hace pensar que hay casos similares en otras organizaciones, empresas de campo privado, organizaciones gubernamentales, organizaciones donde interactúan mujeres y hombres? Sí, por supuesto, y además lo que nos generó la exposición pública en relación al caso de Greenpeace es que mujeres de organismos públicos, de gobierno, de otras empresas privadas y de otras ONGs, organizaciones se comunicaran con nosotros, algunas para ver cómo podíamos ayudarlas, otras para pedirnos teléfonos de abogados. Digo, es como que nos fuimos conectando nosotros también cuando vemos algún caso que sale públicamente y tratamos de conectarnos con esas personas para ayudarlas en lo que podemos. Hay como una red de personas que no nos conocemos y que nos estamos pidiendo ayuda porque conseguimos los correos o conseguimos los teléfonos o porque hay periodistas de cuestiones de género que nos conectan entre nosotras, y eso básicamente significa un acompañamiento de personas que nunca vimos, que no conocemos y que quizás no tenemos nada que ver, pero que estamos compartiendo una situación o hemos compartido una situación común y nos ponemos a disposición las unas de las otras para ver cómo nos ayudamos. El caso más claro nuestro es el caso de Personally, con los que las chicas de esta consultora en comunicación que hicieron la denuncia unas semanas antes que nosotras y que estamos en contacto, una de nosotras está en contacto permanente con ellas para hacer también intercambio de información, nos pasamos teléfonos, nos pasamos nombres de periodistas, etcétera. El caso que citás, Personally, y el de Greenpeace, ha tenido amplia repercusión gracias a una herramienta fundamental, las redes sociales. Sí, y eso además nos permitió a nosotros internamente con gente de la organización con la que habíamos compartido años atrás en la oficina el trabajo, o con gente que no compartimos tiempo y espacio en Greenpeace, pero sí trabajaron en la organización, conectarnos a través de las fronteras. El caso de una ex colega brasileña que nos mandó sus aportes desde Brasil, una ex sociedad de Argentina. Sí, te abre el mundo, te permite conectar y permite conocer lo que estamos haciendo. Muchos ex colegas chilenos, por ejemplo, que habían roto la relación con la organización y que no querían saber nada, se enteraron a través de los medios
y empezaron a seguirnos en redes sociales y se pusieron en contacto con nosotros, y era gente que antes no quería hablar y ahora dice yo quiero dar brindar mi experiencia para colaborar. Se armó como una actitud colaborativa. Bien. Y las redes sociales fueron absolutamente claves para eso. La oficina de Greenpeace en Argentina respondió a través de su nueva representante, Natalia Machaín, que no suministrará información sobre los hechos que se investigan. Manda a quienes estén interesados en el caso a revisar la página web de Greenpeace Argentina. En el sitio no hay información referida a ninguna de las acusaciones que motivaron la demanda judicial, la pesquisa interna ordenada por Greenpeace Internacional, ni las múltiples denuncias que se publican en las redes sociales. ¿Qué tiene que ver un hombre en calzoncillos con aquellas hazañas de Greenpeace en el mundo entero? Posiblemente los miembros del board tengan la respuesta, pero aún no la dieron. El Consejo Directivo de Greenpeace para Argentina, Chile y Colombia está integrado por Martín Santos, presidente, Horacio Brum, tesorero, Gabriela Grafiña Souto y Adrián Mourelos, que son secretarios, Geraldine Melgoza y Diego Rivera, consejeros. Muchas gracias, María Eugenia, por este rato. Deseamos lo mejor para la lucha que viene y esperemos que efectivamente la justicia actúe de inmediato, que lo haga rápido para que efectivamente sea justicia. Muchísimas gracias a ustedes por el seguimiento del caso, les agradecemos muchísimo y bueno, les damos lo mismo que ustedes, no solamente por las personas, por todas las personas involucradas, por todas las personas que hoy trabajan en la organización, sino también por una causa que nos une a ustedes y a nosotros, que es la causa ambiental, para que sus organizaciones y sus instituciones estén en el tiempo en el que estamos, ¿no? Y que no se queden en el tiempo. María Eugenia Testa es consultora en política y comunicación ambiental, es integrante o fue integrante del staff ejecutivo de Greenpeace hasta 2014 y encabeza, junto a otras 3 ex empleadas, la demanda actual que tiene Greenpeace andino, es decir, Buenos Aires, Chile y Colombia, Argentina, Chile y Colombia.